pero bueno, pues es parte de la vida, a todos nos caemos, a todos nos tienen que dar unas buenas cosiditas y para adelante. Gabriel Soto, me dicen por ahí que está feliz y satisfecho con los resultados de la demanda que interpuso contra Laura Bozzo y lanza una advertencia a los medios de comunicación. Bueno, además hablamos con el actor sobre el estado de salud de su hija y nos dio detalles del accidente que sufrió hace unos días. Vamos a ver todo lo que nos contó. A ver. Gabriel Soto reveló que su hija mayor, Elisa, se encuentra muy bien y en recuperación sin consecuencias graves por el accidente que sufrió en casa. Geraldine Bazán publicó el fin de semana 2 imágenes donde la joven apareció en la cama de un hospital. Por fortuna, el incidente no tuvo mayores consecuencias. Se tropezó, se pegó con un buró y bueno, sí se abrió un poco al lado de la ceja. Afortunadamente no pasó a mayores, fue un golpe, le tuvo que dar unas puntadas, pero bueno, pues es parte de la vida, todos nos caemos. A todos nos tienen que dar unas buenas cosiditas y para adelante. Soto está satisfecho porque la demanda que inició contra Laura Bozzo finalizó después de 5 años de litigio. Más allá del dinero, el actor desea dejar su imagen sin mancha alguna. A quien tenía que demostrarle quién soy realmente es a mis hijas, ¿no? Yo sé quién soy con ellas, ellas saben quién soy yo, qué tipo de papá soy, cómo me entrego a ellas. Finalmente también limpiar un poco la imagen ante el público, ante la gente y no se vale que una persona que tenga pues un micrófono pueda despotricar y pueda hablar y pueda juzgar sin conocer las cosas y agrediendo, insultando. Gabriel Soto comentó que no desea más problemas, pero recurrirá a la ley cuando sienta que se rebasan los límites, no permitirá más embestidas a su vida personal. Mi objetivo en ambos casos siempre fue marcar un precedente del respeto que tiene que haber entre los medios de comunicación y nosotros como actores, que finalmente no se puede cruzar esa línea delgada ya de insultar y de meterse en cosas que no le corresponde a nadie meterse más que a los involucrados. Bueno, a ver. Sí, yo creo que todo el mundo habló de este tema y le cayó el sombrero a Laura Bozzo. Correcto. Y obviamente la demanda siguió por 5 años, pero todo el mundo tenía una opinión sobre esto porque al final son relaciones, ¿me entiende?, que son muy públicas y fue su ex la que empezó a sacar los detalles de cómo había sido la ruptura. Entonces, de una manera u otra, no es que uno hablaba, es que nosotros nos enterábamos a través de las redes sociales lo que estaba pasando. Así es. Te queremos igual, Gabriel, no hay problema. Yo creo en el amor, creo que el amor es el estado natural del ser humano, el estar en pareja, el estar con alguien que te complemente, ¿no? A sus 50 años, Gabriel Soto asegura que si aparece la mujer indicada podría volver a enamorarse y hasta se volvería a casar. Sin duda alguna, yo creo en el amor, creo que el amor es el estado natural del ser humano, el estar en pareja, el estar con alguien que te complemente, ¿no? ¿Sí te ves en el altar algún día o de la manera que tú quisieras hacer como un ritual o lo que sea? Pues yo lo veo ya difícil, ya me da también, yo ya me casé por la iglesia, entonces también casarse por la iglesia nuevamente es casi imposible. Pero bueno, si se encuentra una pareja con la cual compaginas y estás en la misma frecuencia y amas profundamente, pues ¿por qué no? Finalmente, estoy joven, como bien dices, y nunca es tarde para volver a encontrar el amor, volver a casarse y estar con alguien, ¿no? Eso sí, la mujer que tenga los ojos puestos en este galán debe apurarse porque aunque lo lleve al altar, va a ser muy difícil tener hijos con él. No, ya el hecho de tener hijos y todo eso a lo mejor sí sería un poco complejo. Yo ya tengo 2, ya también a los 50 años no es lo mismo que a los 30 tener un hijo, entonces también eso ya sería de pensarse, pero bueno, estoy abierto a lo que la vida me regale. Por ahora el galán nos cuenta que no tiene novia y cada vez que sale con una amiga, ya enseguida lo están emparejando. Pues sí, pues bueno, estamos acostumbrados a que eso pase, pero bueno, ya ahora sí que cuando algo sea formal en mi vida ya se los haremos saber, con mucho gusto. Que regrese con Geraldine. A ver, es obvio que va a encontrar el amor y una mujer que se enamore, pero eso de cambiar pañales a los 50, no, es lo que... yo no lo haría. No, claro que no. El problema está que pero si se enamora... Hay gente que se lanza y es que si se enamora de una mujer de 30, 30 y pico y no tiene hijos, que se prepare. Claro, que le toca. Porque ella va a querer tener sus hijos. Pero bueno, o que regrese con la ex. ¿Tú crees? Son una pareja lindísima. Es verdad. Y tienen las hijas que son bellas también. Bueno, uno nunca sabe. Yo regresé con mi ex. ¿Tú ves? Uno regresa, hay gente que regresa.